Hola chicos, buenos días. Bienvenidos una vez más a la clase de biología. El día de hoy vamos a entrar a un nuevo capítulo, pues correspondiente a siguiendo pues la temática de nuestro libro. Vamos a entrar al curso de química ya. Entonces, en química entramos a un nuevo capítulo y pues vamos a ver qué tenemos dentro del material de química. Bien, niños, recordemos que todavía este material pertenece al mes de noviembre. Sin embargo, todo noviembre hemos estado trabajando los mamíferos porque son animalitos pues muy abundantes y tienen muchos grupos, los cuales era necesario aprender. Bien, dando inicio al mes de diciembre, la química va a estar presente en este mes. Vemos acá que en la página 251 tenemos a la química. Por lo tanto, el tema viene a ser cambios de estado y experimentación. Entonces, en este capítulo vamos a estudiar mucho a los cambios de estado. Muy bien, excelente. Entonces vamos a restablecer porque se ha agrandado mucho y pues vamos a marcar a los cambios de estado. Muy bien, ese es el tema correspondiente ahora. A ver, vamos a ver qué se refiere o a qué se refiere a los cambios de estado. Vamos para allá. Muy bien. Aquí tenemos a los cambios de estado. Ahí está, cambios de estado de la materia. ¿Qué son los cambios de estado? Miren, acá tenemos un cuadro donde resume a los cambios de estado. Por ejemplo, a ver. Entonces, este cuadro representa los cambios de estado de la materia, ¿no? Podemos ver líquido. El líquido cambia al sólido. Aquí está el sólido puede cambiar al gaseoso y vemos pues una serie de nombres, ¿no? Solidificación, fusión, sublimación, licuación y vaporización. No entiendo. Vamos a ir por partes, niños, para poder entender esto. Miren, recordemos que los estados de la materia, los que están en la mayoría presentes en nuestro universo, perdón, en nuestra Tierra, en nuestro planeta, perdón, son los siguientes. El estado sólido, recordemos pues que tiene forma y volumen definidos. Se caracteriza porque son duros, ¿no? Tú lo tocas y tiene una forma compacta, un volumen compacto. Muy bien. Tenemos al estado líquido, que sus moléculas pues están separadas porque sus moléculas tienen igual fuerza de atracción que igual fuerza de repulsión. Tenemos, por ejemplo, al agua que está en estado líquido. Hemos visto muchos otros ejemplos también en estado líquido, ¿verdad? El más representativo es el agua. Hemos visto el estado gaseoso, que viene a ser pues todo lo que está en gas, muchas veces es invisible como el aire, pero sí podemos observar como las nubes, ¿no? Son masas de gas, masas de aire, masas de vapor de agua y están pues presentes. Entonces, en nuestro universo, nuestro planeta en su mayoría tiene estos tres estados, sólido, líquido y gaseoso. Ahora nos corresponde entender a los cambios de estado de la materia. ¿A qué se refiere? Miren, aquí dice, ocurre cuando la materia se calienta o se enfría, pasando de unos estados a otros. Esto nos da un ejemplo muy claro. El agua. El agua es un tipo de materia en la cual podemos encontrarla en sus tres estados, ¿no? Al agua lo encontramos en estado sólido, en estado líquido y en estado gaseoso. En estado sólido encontramos a los cubos de hielo, que es agua sólida. ¿Qué pasa cuando los cubos de hielo se calientan? Mira acá, se calientan y se empiezan a derretir. Por lo tanto, del estado sólido pasa al estado líquido. Entonces, ese proceso en el cual el estado sólido pasa al estado líquido, lo voy a colocar de un color naranja. Miren, está pasando acá.
va a pasar efectivamente hasta ahí. A ver, vamos a hacerlo de forma más práctica, mucho más bonita. Ahí está. Ahí. Y llega pues al estado líquido, niños. Ajá. Como llega al estado líquido, es porque se ha calentado, que ha habido un aumento de temperatura, ¿verdad? Cuando tú tienes el hielo en tu mano, estás agarrando, recordemos pues que hay temperatura, tu mano tiene una temperatura cálida, por lo tanto va a empezar a derretirse. Para que sea hielo tiene que ser una temperatura fría, ¿no? ¿Y qué pasó? Este proceso en el cual el sólido se convierte en líquido se le conoce como fusión. Entonces la fusión es el paso de la materia, ¿no? Un cambio de la materia en la cual el sólido se va a convertir en líquido. ¿Lo tenemos claro? Yo creo que sí. Entonces, ¿qué es la fusión? A partir de ahora, si nosotros vemos que o escuchamos la fusión, esa palabra fusión en química, vamos a hacerle referencia a que el sólido va a pasar al estado líquido, de estado sólido a estado líquido. Muy bien. Pero eso se da por aumento de temperatura, ¿no? Porque se calienta. Muy bien, ya tenemos el estado líquido, el agua en estado líquido. ¿Qué va a pasar si esta agua se le calienta? Este estado líquido, como el agua se le calienta. Va a aumentar su temperatura, exacto. Y cuando aumenta su temperatura, niños, esto va a empezar a cambiar también de estado. De lo que está de estado líquido, le aumentas la temperatura y ya se va a volver en gas. El agua va a empezar a evaporarse y se vuelve pues en estado gaseoso, como ustedes pueden observar acá en la olla, ¿no? Está viendo vapor de agua, porque el agua cambia de estado una vez que se le aumenta la temperatura. Entonces, acá también hacemos lo mismo. Cuando el agua pues empieza a aumentar su temperatura, vamos a aumentar su temperatura, ahí está, aumenta su temperatura, va a pasar a otro estado, llamado estado gaseoso. Muy bien, ahí está el estado gaseoso. Y a este proceso se le conoce como evaporación o vaporización también, ya, evaporación. Entonces va a evaporarse, va a vaporizarse, ¿ya? Entonces ya conocemos fusión. ¿Qué es fusión? Recuérdate de cuando el hielo se funde, viene de fusión, ¿no? Del sólido al líquido. Y no es lo único en el agua. Otro ejemplo puede ser los lingotes de oro. Cuando estos lingotes de oro se calientan mucho, están en estado sólido, se van a volver en estado líquido. También es una forma de fusionar los metales. Ahora, el estado líquido se calienta, ¿no? Y no solamente ocurre de forma tal vez en la cual la mano del hombre interviene, sino de forma natural. Cuando hay un charco de agua, cuando hay una laguna, un lago, el calor está mucho y el agua va a empezar a evaporarse, va a empezar va a pasar del estado líquido al estado gaseoso. Pero esto es cuando aumenta la temperatura. ¿Qué pasa si baja la temperatura? Con otras palabras, ¿qué pasa si se enfría? Este proceso es contrario. Si de líquido a gaseoso era evaporación o vaporización y de sólido a líquido era fusión, acá también va a ser lo mismo. No. Cuando es al revés, tienen otro nombre, niños. Vamos a verlo, ¿ya? A ver, yo tengo, por ejemplo, vapor de agua. Ya, excelente, tengo vapor de agua. Por lo tanto, voy a utilizarlo, ¿no? Voy a hacer, aquí está, miren, voy a hacer que la temperatura se enfríe. Voy a marcar de color celeste o azul. Hago que la temperatura se enfríe. Entonces, las nubes, por ejemplo, están en una temperatura muy alta. Estas se enfrían. ¿Y qué va a pasar? Va a llover, porque del estado gaseoso se está volviendo a estado líquido. Y eso es cuando baja la temperatura. Exacto. Como dice su nombre acá, se enfrían. ¿Y cómo se llama ese proceso? Ese proceso se llama condensación. ¿Qué es la condensación entonces, niños? Es el paso, es un cambio de estado
pero del estado gaseoso al estado líquido. De líquido a gaseoso se llama evaporación o vaporización. Y de gaseoso a líquido, al revés, se llama condensación. Los nombres van a cambiar. Hay que saber bien, hay que repasar bien para no olvidarnos. Muy bien. Ahora vamos nuevamente. Tenemos ya al estado líquido, al agua, por ejemplo. ¿Qué pasa si lo meto a la refrigeradora? Si le bajo la temperatura, ¿qué pasará? A mí se enfría mucho y se congela. Ah, exacto. Entonces, cuando el agua baja de temperatura y comienza a congelarse, ahí está. El líquido, pues, era el agua, ¿no? Entró, bajó la temperatura, empieza a congelarse y a cambiar de estado. El estado líquido cambia a estado sólido. ¿Cómo se llama ese proceso? Ese cambio de líquido a gaseoso se llama solidificación. Entonces, es fácil. No es para que tal vez nos asustemos y digamos, no, Miss, es difícil. No, niños, es muy fácil. De sólido a líquido, fusión. De líquido a gaseoso, se evapora. Evaporación o vaporización. Al revés, de gaseoso a líquido, condensación. Y de líquido a sólido, solidificación. Entonces, acá en esta parte es cuando aumenta la temperatura, ¿no? Se le da el aumento de la temperatura de sólido pasa a líquido. Aumentas más temperatura, de líquido pasa a gaseoso. Pero si le bajas la temperatura de gaseoso, baja a líquido y de líquido baja a sólido. Entonces, es lo que corresponde, niños. Muy bien, vamos a ver en la parte del libro que nos menciona. Muy bien, en la página 252 que corresponde acá dice, tú puedes cambiar. Cambios de estado. Ustedes van a colorear a la estrella de mar, van a colorear a la niña que está acá y dice, vamos, hoy conoceremos los cambios de estado de la materia. Pero queremos saber nosotros qué son cambios. ¿Qué serán cambios, niños? A ver, vamos a pensar un poco y vamos a analizar qué son cambios. A ver, ¿qué serán cambios, mis niños? Vamos a utilizar una herramienta, esta, la de texto, para poder colocar. A ver, los cambios químicamente vienen a ser, pues, transformaciones en la materia, ¿no? Muy bien, entonces por cambios entendemos que es la transformación. A ver, en química es la transformación, ¿ya? En la que varía. A ver, voy a aumentar por acá. Ya, en la que varía, voy a colocar acá abajo para que puedan utilizar más espacio. En que varía la naturaleza de la materia. Muy bien. Entonces, niños, esto viene a ser pues un tipo de transformación, ¿verdad? En la que varía la naturaleza de la materia. Entonces, vamos a ir un poco más abajo. No se olviden completar lo que estamos trabajando y dice, ojito, ojito, la materia puede sufrir los siguientes cambios. Muy bien, este también es el cuadro en el cual nosotros hemos podido estudiar en la anterior diapositiva, en la cual del sólido va a pasar al líquido por un proceso llamado fusión. Entonces ahí está la fusión. Vamos a colocarle de color verde, un cuadro verde. Ahí está fusión. El líquido pasa al estado gaseoso por un proceso llamado vaporización. Les dije, era evaporación o vaporización, cualquiera de los dos. Ahí está vaporización. Ahora, de gas, si es un proceso contrario, pues de gas pasa líquido por un proceso de licuación. Mis ahí decía condensación. Niños, licuación o condensación es lo mismo, ¿ya? Tienen, como son sinónimos. Y de líquido a sólido pasa por un proceso de solidificación, ¿ya? Hemos visto el ejemplo del agua. Cuando le aumentas la temperatura al hielo, al agua en estado sólido, se derrite, se funde. Entonces pasa el proceso de fusión y se vuelve líquido. Al agua le agregamos calor, por ejemplo, y se va a evaporar, se va a volver gas. Y ese proceso se llama vaporización. Pero si es todo lo contrario, si al estado gaseoso, al vapor de agua, le agregamos pues
por ejemplo, mucho frío, le bajamos la temperatura, va a pasar por el proceso de condensación o licuación y va a volverse nuevamente líquido. Y si de líquido disminuimos la temperatura, va a pasar al estado sólido. Se llama solidificación. Sin embargo, acá menciona pues que del sólido pasa directamente a gaseoso. ¿Eso será posible, niños? La respuesta es sí, sí es posible. Pero, Miss, ¿cómo va a ser posible que del sólido pase directamente al gaseoso? Sí, es bastante, pues, interesante, ¿no? Nos pone a pensar mucho. Por supuesto que sí. A ver, vamos a ver en esto. Nosotros, por ejemplo, tenemos a la naftalina. Son bolitas que se le ponía a la ropa, para guardar ropa y para que la polilla no se lo coma o no lo maltrate. Esa naftalina tú lo dejas, es una bolita dura, está en estado sólido, lo dejas, por ejemplo, encima de la mesa y eso va a desaparecer. Entonces está pasando de un proceso de estado sólido a estado gaseoso directamente, sin pasar por el líquido. A ese proceso le llamamos sublimación directa. ¿Ya? Eso se llama sublimación directa. Ahí está. También pasa eso con el alcanfor. ¿Qué pasa con el alcanfor? El alcanfor también cuando tú lo dejas, está en estado sólido, lo dejas al ambiente, a la temperatura del ambiente, va a pasar rápidamente al estado gaseoso. Al igual que el alcanfor, el hielo seco también. Entonces, esto viene a ser, pues, ejemplos de quienes se subliman, ¿no? Quienes pasan de estado sólido a estado gaseoso directamente. Por sublimación directa es ese proceso. Es la naftalina, el hielo seco y el alcanfor. Miss, ¿habrá proceso contrario? Sí, que de gaseoso va a ir directamente al sólido. ¿Será posible? Claro, es posible. Pero, Miss, ¿cómo? No entiendo. Miren, hay materia que está en estado gaseoso. Ya, por ejemplo, las nubes, ¿no? Están en estado gaseoso, pero van a aumentarle o van a bajarle demasiado la temperatura y van a tener que pasar directamente al estado sólido. Por ejemplo, cuando las nubes se vuelven negras, hace mucho frío y pasa un proceso de granizada o cuando cae nieve. Ya, este es un proceso en el cual pues se aplica la sublimación indirecta o la sublimación inversa, llamada compensación. La sublimación indirecta, sublimación inversa, compensación, es cuando del estado gaseoso pasa al estado sólido. Muy bien. Por el día de hoy nos vamos a quedar ahí, niños. Bien, entonces nos quedamos ahí y vamos a trabajar la parte del libro que hemos desarrollado, solamente eso, y nos vemos a las 12:30 en el momento de la interacción. Cuídense mucho. Hasta luego, niños. Bye, bye.